El Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, en unión con radiomanantiales.org, tiene el gusto de presentar el mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita y sus invitados. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición. Mientras usted llega ahí, o más bien ya llegó, Efesios capítulo 6, versículo 10. Sí, ya está ahí. Vamos a leerlo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, dice la Escritura, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el celo para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Quisiera introducir esta enseñanza con una experiencia que tuve hace unos 3 años. Vino un compañero de milicia, un hermano predicador que yo estimo mucho, porque yo le invité que viniera acá a un recibimiento de encuentro. En medio de la algarabía de todo el encuentro, en medio de todo lo que se siente cuando recibimos los grupos, había una presencia poderosa. El Espíritu Santo se manifestó con poder ese día, y en medio de eso el pastor metió su mano en la bolsa del saco de su traje y sacó algo y me abrió mi mano y me puso algo en las manos. Yo abrí ahí de reojo mi mano y miré, y puso el pastor un poco de arroz con harina, y yo creo que traía maíz y frijoles. Era, bueno, parecía un pinto, pero yo no sé, y él se arrimó y empezó a decirme algunas cosas. Pues se lo agradecí mucho, pero quisiera hoy yo ser muy objetivo en función de esta enseñanza, porque el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, dice el título, más bien yo diría la armadura del cristiano. Pero yo quisiera que usted fuera objetivo y entendiera que el apóstol Pablo está poniendo una figura, o más bien está poniendo una metáfora. Está utilizando el apóstol los elementos que un soldado del tiempo antiguo usaba para ir a la guerra, como un ejemplo, escuche bien esto, como un ejemplo del carácter que el cristiano tiene que tener. Quiero decirle que la armadura de Dios es una figura, no es de carácter literal. No es que usted tiene que ir, ¿verdad?, a un lugar donde vendan antigüedades y comprarse una armadura, comprarse un casco como lo que usaban los soldados anteriormente, unos zapatos de guerra. No. En este tiempo difícil, los últimos tiempos, ha entrado una corriente a la iglesia, y hablo de la iglesia universal, llamada la guerra espiritual. Esta corriente se enfoca mucho en los ritos, o sea, en los rituales. Es muy enfática en los actos proféticos con simbología, como ese día que ese hombre me dio ese maíz y esas cosas. Se habla de cartografía, inclusive, ministros haciendo reuniones y convocatorias y diciendo: hemos investigado y es que aquí hay un principado, y han estado estableciendo, más bien con la palabra de su boca, estableciendo cosas que la Biblia no habla de esto.
muchos elementos que se usan, yo diría que amuletos, talismanes. Déjeme decirle, si yo voy a herir su práctica, su creencia, eso más que algo bíblico es fetichismo. Yo diría que hay cosas que rayan en brujería, hermanos. La sutileza de Satanás, escuche bien, respecto a temas como estos que son vitales en la iglesia del Señor, es el engaño. Vea lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11, segunda de los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pablo, advirtiendo acerca de la astucia del enemigo, dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Déjeme poner la base. Déjeme decirle que tenemos que dar por sentado que en la vida cristiana nosotros batallamos contra fuerzas del mal, hermanos, contra fuerzas malignas y que son poderosas. Y no lo estoy estableciendo con mi boca, es que la Biblia lo dice. Dice que son principados, potestades y autoridades en las regiones celestes. Déjeme decirle que todas estas fuerzas están encabezadas por Satanás, un luchador vicioso y astuto, para contrarrestar sus ataques. La Biblia dice el apóstol Pablo, debemos depender primero de la fortaleza de Dios, porque dice Pablo en el verso 10, por lo demás, hermanos, versículo 10 lo leído, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Usted y yo debemos de depender de eso, hermanos. Y posteriormente debemos de depender de cada pieza de la armadura. Todo el cuerpo necesita armarse. Déjeme decirle que nosotros tal vez no entendemos muy bien esto, porque somos un país que no conocemos el ejército. Pero aún los países militares hoy ya no usan una armadura, no usan una lanza, no usan una espada, no usan flechas, hoy usan otro tipo de armamento. Aún los países militares contextualizarían esta escritura para hablar acerca de los elementos que nosotros debemos de usar. Y he introducido el tema en función de esta experiencia, porque hay una enseñanza en la guerra espiritual donde se ha forzado el texto y ya en estas corrientes sionistas, usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, eso es meter prácticas hebreas a los gentiles, a la iglesia del Señor. En estas prácticas sionistas se han forzado los textos y se han traído enseñanzas donde tenemos gente vistiéndose con efod, gente vistiéndose, trayendo banderas, trayendo estandartes, y en muchas iglesias o muchos grupos dicen que esos actos, hermanos, tienen poder contra el diablo. Y esa es precisamente la astucia de Satanás. Él no quiere que nosotros usemos las armas o los elementos de defensa bíblicamente. Él quiere que nosotros nos distraigamos. Yo diría, ¿qué poder puede tener un chofar, hermanos, para espantar al diablo? ¿Qué poder va a tener un cinto que usted lo haga así? Y yo no estoy contra eso, siempre y cuando sean aspectos de una expresión espontánea. Pero la doctrina, la enseñanza falsa de la guerra espiritual ha tergiversado estos textos. Y usted va a ver, hermano, que los elementos existen, la metáfora de estos elementos, hermanos, existen, pero hoy vamos a ver qué es en realidad cada elemento de estos. Déjeme decirle que estos gobernadores malignos son seres satánicos y príncipes de las tinieblas. No son personas, sino son ángeles caídos a los que Satanás controla, con los que entre usted y yo luchamos. No son simples fantasías para que nosotros estemos jugando. Es real, nosotros tenemos una batalla. Yo no digo que la guerra espiritual no exista, siempre y cuando se enfoque bajo la perspectiva de lo que dice la Biblia. Déjeme decirle que el ardid de Satanás es ponernos a hacer cosas diferentes a lo real y a lo efectivo. Pregunto, esta es una pregunta para usted. ¿Qué es la armadura de Dios? ¿Ha usted observado qué significan estos elementos? ¿Qué es la armadura de Dios? ¿Qué es cada pieza
que el apóstol dice que nosotros tenemos que utilizar. La otra pregunta es, ¿cómo se deben usar esas piezas? Déjeme decirle que cada pieza de la armadura de Dios, según el texto, acá versículo creo que es 15, más bien 14. Manténganse alerta, dice lenguaje actual, que la verdad y la justicia, dice acá, de Dios los vistan y protejan como una armadura. ¿Qué dice? Estad pues firmes. Es el mismo texto en otra versión. Ceñidos vuestros lomos. Un soldado del tiempo antiguo podía entender qué es eso. Ceñir los lomos es ponerse firme, porque es un militar. Y Pablo está poniendo la metáfora, le está diciendo, nosotros tenemos una lucha contra poderes del diablo. Ahora sí, como el soldado se ciñe, se para firme y se pone una coraza, o sea, se ciñe los lomos, se para firme con la verdad y se viste con la coraza era como un peto. Nosotros decimos peto. Yo tuve una motocicleta y me protegí el cuerpo con un artefacto que es como una coraza que él se dobla, lo ponía por delante y luego por detrás. El soldado hacía eso. El soldado tenía que ponerse firme para vestirse. ¿Pero qué dice? ¿Con qué tiene que vestirse? ¿Con una bandera? ¿Con quién tiene que vestirse, hermanos? ¿O con quién tiene que ponerse uno firme? Con la verdad. Yo fui a Israel maravillado por el país hermoso. Disfruté mucho todo lo que es la parte geográfica y el adelanto que este pueblo, de veras que está bendito por Dios, porque en 60 años una infraestructura tremenda. Me gustó mucho las cosas naturales, el mar de Galilea, los montes, Monte de Hermón, todo esto. Pero yo tenía profundo dolor en mi corazón, se lo manifesté esto a mi esposa, porque nunca he visto tanta idolatría, hermanos y hermanas, en una nación como en Israel. Por todas partes, en todo el país, anduvimos casi todo el país, es muy pequeño, hermanos, están los judíos y los árabes, hermano, vendiendo amuletos. Miré a las personas cuando nos deteníamos a la orilla de la carretera, porque las carreteras están llenas de árboles y olivos, es una característica de Israel. Y miré señoras diciendo, es que yo tengo que llevarle una rama de olivo a mi hija. Y arrancaban ramas de olivo y hojas, hermano, que a los 2 días estaban secas. Dice el pastor Raúl Vargas que en una ocasión, pues él recogió unas piedras del mar de Galilea ahí, bonitas, jaspeadas, y las trajo como un souvenir, y se topó una hermana y le dice, pastor, voy a Israel, y no me trajo nada. Entonces le dije, tome, le regalo esta piedra, hermano. Un acto, ¿verdad? Un día en medio de una reunión como estas, hermano, un diácono dijo, alguien dejó la cartera. Y entonces el pastor cogió la cartera, tuvo que abrir la cartera para ver si encontraba una identificación. Y dentro de la cartera, hermano, ¿qué cree usted que estaba? Estaba, hermano, una pata de conejo. Había un clavo, hermanos, amarrado por la punta con otro clavo, con un mecate nylon. Había un poco, hermano, de un incienso ahí, oloroso como aserrín, y estaba la piedra que el pastor Raúl Vargas le había traído a ese hermano. Eso es brujería, hermanos. Eso es fetichismo. Y tenemos un montón de gente haciendo convocatorias, hermano, con estandartes, queriendo espantar al diablo, y no viven la verdad de Dios. Quiere vestirse usted y estar firme. Pues dice acá el texto, en lenguaje actual, manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Es una metáfora, hermanos. Hoy tristemente tenemos, hermano, movimientos donde se alquilan avionetas. Estoy diciéndole directo con esto, hermanos, para andar tirando aceite por los países. Hoy literalmente, hermanos, se traen chofares, esos cachos, hermanos. Mire, ¿sabe qué hacen en Israel hoy en día cuando hay amenaza de guerra? ¿Sabe qué suena? Suena un chofar. Suenan sirenas, hermanos, son digitales. Cuando los radares detectan que viene una amenaza, como cuando Saddam Hussein lanzó los Scud hacia Israel, inmediatamente digitalmente suenan sirenas. El chofar, hermano, era para el tiempo antiguo, era una corneta, era un cacho.
Pero hermanos, yo vi personas pagando $220 por un cacho de estos allá. Yo voy a llevar esto para profetizar, hermano. Y creen las personas que es la guerra espiritual. Y se traen cintos y se dan vueltas otra vez, hermano. Aquí mismo unas muchachas me pidieron permiso, pastor, queremos hacer un grupo para danzarle al Señor. Yo le dije, tienen que hacer eso como un acto de espontaneidad, como un acto de agradecimiento, pero aquí no me vengan ustedes con cosas raras. Yo necesito darle dirección a ustedes, hermanos. La guerra espiritual, déjenme leer la definición de lo que es la guerra espiritual. Si usamos estos elementos, que son 6, que habla Efesios 6, del 10 en adelante, estos elementos son construidos, escuche bien, por acciones del cristiano. La defensa y estos elementos son construidos por acciones del cristiano que fomentan carácter en su vida y le facultan para vencer al enemigo de sus mentiras. Por eso dice que nos pongamos firmes y que nos vistamos de la verdad. La verdad no es un elemento, hermano, sólido. La verdad no es un elemento visible. La verdad es una acción. El apóstol San Pablo dice, por tanto, andad, dice el apóstol Pablo, en verdad los unos con los otros. ¿Qué hacemos con tener, hermano, montones de gente haciendo actos simbólicos? Haciendo, hermano, cosas y el enemigo muerto de risa. Nosotros estábamos en un lugar donde habían dos grupos de danza. Primero hubo uno y al tiempo pues una señora vino y no estaba contenta con participar del que había, y entonces el pastor le dio permiso a que pudiera tener otro grupo. Ellos traían sus vestidos, sus cosas, tenían sus convocatorias. Pero sabe, hermano, que cuando iban pasando unas que en fila, unas le metían panderetazos a las otras del otro grupo. A veces se cruzaban y no se soportaban, hermanos. Vivían los grupos en diferente contienda. Imagínense qué puede espantar eso al diablo. Usted y yo tenemos, hermano, que volver los ojos a la palabra de Dios. La armadura de Dios, otra vez definiendo esto, son acciones del cristiano que fomentan carácter en su vida y como resultado de esas acciones le facultan para vencer al enemigo. Estamos luchando en una guerra espiritual, sí. Si queremos la victoria, tenemos que saber cómo usar las armas que el Señor nos da. Si no sabemos de qué se trata, no obtendremos la victoria. Acá tenemos 6 piezas de la armadura que necesitamos aprender a usar, hermanos. La mayoría de cristianos no saben emplear estas piezas que son letales para el enemigo. Satanás ha entretenido y seguirá entreteniendo a muchas partes de la iglesia del Señor jugando con estas armas letales para que no se empleen en su labor de combatir las fuerzas del mal. Voy a leer los versículos 15 en adelante en esta versión. Manténgase alerta que la verdad y la justicia, ya vamos a hablar de esto, 2 aspectos que vamos a tomar hoy como 2 elementos o 2 piezas de la armadura, protejan nuestras vidas como una armadura. Versículo 15 dice, compartan, puede ponerlo usted en la Reina Valera, no hay problema. Versículo 15, compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. La paz es un tercer elemento. Que su confianza en Dios los proteja. Si habla de, hermano, de protección, dice que el escudo es fe, es confianza. Pero fe, hermanos, no es un elemento tangible, visible. O más bien sí es tangible, pero no es un elemento material. Fe es una acción. Que su confianza, o acá dice tomad el escudo de la fe. Acá dice que su confianza los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. En el 17, aquí dice, tomen el yelmo de la salvación. Tomen el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. El soldado sabía que se le estaba hablando cuando le dice, ponga el casco. Que la salvación los proteja como un casco, dice esta versión. Y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. ¿Qué hago yo, hermanos, con traer una gran espada si no tengo vivencia? Si soy desobediente. Otro aspecto es, no se olviden de orar, versículo 18,
y siempre oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Una arma implícita que aparece aquí es la brújula que usaban los soldados o que usan en los sistemas de navegación. Manténganse en estado de alerta, dice que esta versión, y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Diga conmigo verdad. A ver conmigo, verdad y justicia. Estos son dos elementos, hermano, dos armas prácticas de las cuales usted y yo necesitamos, hermano, vestirnos. Verdad y justicia. Acá dice la palabra del Señor, manténgase alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Estas dos piezas de la armadura, otra vez no son las que usa un soldado literalmente. Usted no necesita ir a un lugar de antigüedades y comprar esto. Usted no necesita tampoco atender a todas esas corrientes, y de esto hay mucho, por los medios de comunicación se oye mucho de esto, proclamaciones, es que nosotros proclamamos, no, sí está bien, hermano, la Escritura dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, pero tampoco usted va a forzarle el brazo a Dios. Es que dice que soy bendecido, y tienes que darme esto, y tienes que darme esto. No. Usted proclame en función, diciéndole al Señor, si es tu voluntad. Porque para muchos, hermano, las cosas que Dios da les hace daño y dejan al Señor. Y tenemos que tener equilibrio, usted y yo, cuando nosotros hablamos de estas cosas. Acá estamos entendiendo que estas dos piezas no son literales, son dos acciones que por la insensibilidad de muchos en el pueblo de Dios, pocos se practican. Cinturón de la verdad. Ceñidos los lomos con el cinto de la verdad. Cinturón de la verdad. Es una acción. Es vivir en verdad. Mire lo que San Pablo dice 4:20 y 21 del libro de los Efesios respecto a esto. Pero vosotros, 4:20 y 21 de Efesios, no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados. ¿Qué dice Pablo? Conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Quiere usted repeler los ataques y los bombardeos del enemigo? Sea una persona que ande en verdad. Dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Hay gente, hermano, que quiere venir a este tipo de convocatorias, que es amiga de la guerra espiritual, estas corrientes, de que le gustan mucho estos simbolismos, de que le gusta andar tirando harina y tirando cosas, y gente que no vive en la verdad, hermanos, que son mentirosos, que no tienen verdad en su boca. El profeta Isaías dice, mis hijos son hijos que no mienten. Hay gente que tiene la mentira como una opción. Está, hermano, descubierto ante los ataques del enemigo. Déjeme decirle que Dios ama al pecador, sí lo ama, pero aborrece la hipocresía. Debemos ser personas genuinas que caminan en la verdad. No se vaya usted a poner, hermano, un cinturón de esos que usaban los soldados hace 2000 años. Mire, diablo, lo que traigo, váyase en el nombre de Jesús. Eso no va a pasar nada, hermano. No traiga simbología usted a la iglesia y diga, vamos a hacer un culto y una vigilia y que vamos a espantar al enemigo y marchamos. Y muchas veces, hermano, damos espacio a que Dios haga algunas cosas, pero aquí somos objetivos, hermanos. Usted, por muy lindo que marche, puede marchar hasta muy fresa. Somos los soldados del Señor. Ok, puede ser muy fresa para marchar. Pero si usted no vive la verdad de Dios, usted está desprotegido. Si no tiene vivencia en su vida, usted, perdón, hermano, está listo. Perdón esta palabra. Debemos de ser personas genuinas que caminan en la verdad de Dios. Pregunta, la hice yo en una de las reuniones de discipulado o en las prédicas. Pregunta, ¿quién soy yo cuando nadie me ve? Ahí está la pregunta para usted. Mire lo que dice el salmista David en el Salmo 51:6. Tú amas la verdad
en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La respuesta, hermano, es esta. ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? El salmista David entendió esta pregunta y dijo: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Donde no me está viendo el pastor, Señor, yo tengo que ser una persona que tengo que caminar en verdad. Porque ¿qué hace usted, hermano, con venir y levantar las manos o traer el chofar o traer la bandera? En algún momento, si usted ve esto aquí, no diga: pero si el pastor habló de esto, ¿por qué se ve esto? Hermano, lo hacemos o lo permitimos como una expresión igual de espontaneidad. Pero ¿qué hace usted con ser muy fuerte, hermano, para tocar el chofar, mandar el cornetazo? Si antes de venirse para la iglesia le dijo a la chiquita: dígale al polaco que no estoy, y sale por detrás en carrera, hermano, mentiroso. Estás descubierto contra los poderes de Satanás. Te va a pegar el diablo y te va a avergonzar. Y quizás el polaco, hermano, dio la vuelta y de pronto te vio salir y: hey, Señor, no digo que usted no estaba y usted es cristiano. ¿Quieres que el enemigo no te ataque? Camina en verdad. Hablad verdad los unos con los otros, dice la palabra de Dios. Esta es la verdadera guerra espiritual, hermanas y hermanos. Tú amas la verdad, dice la Escritura, en lo íntimo. Donde usted ande en otro país, hermano o hermana, el enemigo le va a proponer a usted cosas. Si vas ejecutivo a Europa de trabajo, ahí se te va a arrimar una mujer, ahí a 2,000 o 3,000 millas, quizás nadie te ve, por lo menos de aquí en nuestro país. Pero ¿quién eres en oculto? ¿Quién eres en lo íntimo? Practica la verdad. Coraza de justicia, otro aspecto. Coraza de justicia, otra acción de la voluntad humana. Vean lo que el apóstol Pablo dice también ahí en el 4:22 al 24, hermanos, acerca de las acciones que usted y yo tenemos que tomar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Sabe por qué hay que despojarse, cristianito? Hermana, hermano creyente en Jesús, hay que despojarse porque el viejo hombre está viciado conforme a sus deseos engañosos. Mire, al ser humano le salen cosas, hermano, a veces que ni las busca. Por eso, hablando acerca de la naturaleza humana, el salmista David dice: no hay justo ni aún uno. Da una radiografía el salmista de la naturaleza humana, según Adán, y dice: sepulcro abierto hay en su boca, hablando de los seres humanos. Veneno de áspis, dice Romanos, hay en su boca. No hay una sola persona, hermanas y hermanos, que haya nacido perfecta y que sea un bebé y crezca y no peque. No hay una sola persona excepto Jesús nuestro Señor, sin mancha. Y hace cosas uno, hermano, que se avergüenza y tiene uno. Yo estaba con mi hermano años, no sé, mi hermano Robo me puede guiar estos 75, y de pronto íbamos para trabajar a San José y el tren que venía acá, un carro chocó contra el tren, murió 75, mi hermano, finado Víctor, llanta le decíamos. Yo había crecido en los pasillos de la iglesia, hermanos, con amonestación de mis papás. Y cuando nosotros llegamos ahí, miramos ahí la sangre, miramos ahí los cadáveres de las personas, y este camión iba lleno de papas. Yo trabajaba en eso, era conchero, una persona que carga sacos, eso era lo que hacía yo. Y llegamos y nos piden por favor que vayamos porque el camión quedó desbaratado y los sacos de papas regados, algunos buenos, otras papas, hermano, salieron y quedaron en el charco de sangre. Nosotros juntando papas ahí, en el charco de sangre. Y íbamos dos concheros con mi hermano que era el chofer, y allá, hermanos, en el mercado, la papa escasísima, con un adolescente, hermanos, una gran explosión de hormonas en su rebeldía, 15 años, tal vez menos tenía yo.
e ir y vender, hermanos, papas de un accidente. Te las vendo baratas, pero no tienes que decir nada. ¿Sabe lo que le estoy hablando? Y usted tendrá su historia, hermano. Por eso la Biblia nos manda que nosotros en las acciones, hermano, nos despojemos del hombre viciado. Mi mamá, que aquí está, me ama mucho, como ama mucho a todos sus hijos. En una noche de pasión y de amor salió este peloncito. Pero ella me concibió en pecado, hermanos. David dice: en pecado me concibió mi madre. El hombre viejo no sirve para nada. Dios no está determinado, hermanos, a revivir el hombre viejo. Dios quiere recrear. Dios quiere que nosotros muramos. Y Pablo, hermano, hablando de acciones, hablando de un arma poderosa, de la justicia, hermanos, le dice a los hermanos de Efesios: despójense del hombre viejo que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre criado. Mire los elementos que Dios usa: vestidos del nuevo hombre criado, según Dios. Léalo conmigo, estoy en el versículo 24, 4:24 de Efesios. Según Dios, ¿qué dice? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Quiere usted tomar, hermano, estos elementos de la armadura suya? Sea justo, ande en verdad, no se ponga a hacer tonterías y a gastar el tiempo en lo que la Biblia no dice. Dios no lo mandó a usted, hermano y hermana, pretender espantar al diablo con un poco de incienso. Eso dicen los brujos allá en Oriente. El hombre viciado es insensible a las necesidades de los demás. ¿Por qué hablo de las necesidades? ¿Por qué? Porque dice el pastor Alberto Castro que tenía 12 millones de colones así en la mano, de él. En la comunidad donde vivo, creo que nunca voy a tener un carro como el tuyo. Aclaro que ese carro yo lo compré con mi dinero. Acá hay transparencia en cuanto a la iglesia. Pero yo le dije: pastor, ¿por qué? Dice: imagínate, Ronald, que bueno, hemos hecho 110 casas de las ofrendas de los hermanos en nuestra comunidad, en Alajuelita. Y estoy al frente, en la iglesia al frente, hay un tujurio, una casita. Es una persona que no viene a la iglesia, pero no sabía quién estaba dentro de esa casa. Esa casa es mejor una galera, a veces, que usan los agricultores en los terrenos, que esa casa, porque esa casa era pequeñita, o esa galera, o ese tujurio. Y vivía, me di cuenta, llegaron a hablarme de un señor que vivía en esa casa, que tenía una discapacidad, que tenía esta mano echada para atrás. El señor estaba así torcido, o sea, él tiene una discapacidad así. Y parece, hermanos, que en esa galera donde el señor caminaba, hasta tenían que bajarle la mano porque pegaba la mano arriba. El Espíritu Santo le dijo al corazón: Alberto, es justo que vayas a la agencia y te compres un carro de 12 millones de pesos y que esa persona esté viviendo en esa situación infrahumana. Bueno, nosotros en nuestro contexto decimos que cada quien arregle su problema y que nosotros no somos llamados a arreglar los problemas de los demás. ¿Quién dice eso, hermanos? Si la palabra del Señor dice que Jesucristo vino a dar no solo esperanza, vino a dar comida. La palabra del Señor dice que Jesucristo, hermano, vino a dar libertad. Usted le llega a un preso con un poco de comida después de que ha almorzado. Un preso no necesita comida, un preso lo que necesita es libertad. Y a veces nosotros, hermanos, somos subjetivos y a veces somos injustos y no practicamos la justicia de Dios. El hombre viciado, el hombre viejo, es insensible a las necesidades de las demás personas. El sacerdote y el levita fueron insensibles a la necesidad del hombre herido. Ellos son dos ejemplos de injusticia al no socorrer al pobre hombre. Este rico no se condenó, no se fue a la eternidad sin Dios por la mucha plata, hermanos, sino por la injusticia. Es por eso que cuando nosotros, hermano, llevamos una iglesia adelante, les hablamos de armas prácticas. Mire un arma práctica, 4:17 al 24 del libro de Efesios. Ya leímos 22, 23 y 24, pero devolvámonos al 4:17. Leo el lenguaje actual. Ahora les pido, 4:17,
de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios les da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes, manantiales, deben cambiar completamente su manera de pensar, ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Déjenme decirle que a Satanás no le espanta una bandera, hermanos. No lo amedrenta una proclamación con tono de ritual religioso. Lo que no soporta Satanás, hermano, ver en ustedes la justicia y la verdad. Si usted es una persona que vive en justicia y verdad, se está vistiendo como una arma de protección, se está poniendo el cinto del evangelio, que es la justicia de Dios, y se pone la coraza, que es, hermano, la verdad de Dios. Satanás, hermano, ahí sí es cierto que no puede hacer nada contra usted. Mire cómo Jesús, hermano, censuró las injusticias de los líderes religiosos en Mateo capítulo 20, versículo 23. Jesús puso en evidencia que estos hombres, hermano, tenían muchos ritos, que estos hombres no entendían lo que es el verdadero evangelio, no entendían que estas armas, hermano, se llaman misericordia, se llaman justicia, se llaman verdad. Ay de vosotros, 20:23 de Mateo, más bien 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso en la ley, la justicia, la misericordia y la verdad. Y estas son cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. El rito, hermanas y hermanos, no está por encima de la justicia. Nos hemos llenado de tanta cosa rara, hermanos. No nos falta traer un incensario y comenzar a echar en las iglesias cristianas. Qué vergüenza, hermano, cuando a la luz pública, en algunas iglesias, hermano, con una cámara escondida le preguntaron a la gente: ¿y para qué sirve esta pócima? Mire, este es de aceite de oliva. Y esta sirve para que cuando su marido llegue por la noche, como él está sumido en el alcohol, usted coge un poco de esta pócima, le echa debajo de la almohada y otro día él alcanza la bendición de Dios. Dios reprenda a Satanás, hermano. Esa es la falsa llamada guerra espiritual, chamanismo, brujería, se ha metido en medio de la iglesia de Dios. Si queremos hablar, hermano, de las armas del cristiano, si queremos hablar de la armadura del cristiano, tienen que ser vidas prácticas, justicia y verdad. ¿Cómo usted va a ver a su vecino, aunque no conozca al Señor, hermano, con los chiquitos que están llorando porque su pancita les duele con hambre y usted insensible como nada? Eso no es justicia. No es justicia que un niño se acueste, hermano, llorando del ardor del estómago porque no tiene que comer y a usted le sobran las cosas y usted insensible. No está el rito, hermanos, por encima de la justicia. Mire cómo censura el rito Dios. Ritos que él había establecido. Isaías, por favor, capítulo 1, versículo 11 al 17. Isaías 1, 11 al 17. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor, harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de los novillos, de los corderos y machos cabríos ya no me complace. Cuando vienen ustedes a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿De que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no tolero. Iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendéis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé.
vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos. Quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad, ¿qué dice ahí? La justicia. Reprender al opresor. Defender al huérfano. Abogad por la viuda. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, o sea, la justicia. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Pero que Limas lo haga, pastor. Que Limas se involucre con las personas que no huérfanos. Gracias a ustedes por permitirnos servirles. Más bien, perdónenos por no llegar antes. La iglesia se ha llenado, hermano, de ritos. Se ha llenado de vanidades. Por eso es que la falsa teología y la prosperidad es tan corrupta, hermanos. Por eso es que es tan injusta, porque juega con la necesidad humana. Venga, si usted da, Dios va a hacer que su milagro, que una persona, hermano, que tiene un hijo con cáncer a punto de morir, ¿qué no daría? Y hay una serie de enseñanzas, hermano, que han entrado a la iglesia del Señor, la cual nosotros los pastores necesitamos darle dirección a nuestro entorno, a nuestra jurisdicción, a donde Dios nos ha llamado. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Que es su reino. Romanos dice que el reino de Dios es justicia, que el reino de Dios es amor, es paz. El reino de Dios, hermano, no es un buen culto con 4 chofares que suenen uno en cada bloque de las bancas. El reino de Dios no es venir y empezar a hacer ese montón de ritos y cosas raras que dice San Pablo. No tienen poder contra los apetitos de la carne. Cuando se habla de rudimentos, un montón de cosas que han entrado ahí. Y se toma Efesios para decir, sí, hay guerra espiritual. Y hay libros, hermanos, cientos de literatura de eso, donde hay gente que se ha hecho rica, hermano, escribiendo tonterías, proclamaciones, convocatorias, actos proféticos, hermano. Y la gente, hermano, no quiere tener carácter. La gente no quiere estar bajo sujeción. Todas estas cosas, hermano, lo que hacen es desestabilizar las ovejas. Tenemos testimonio de eso en esta iglesia. Gente, hermano, que fue sumisa en un momento, descontrolados, hermano, porque venga y les engruesan la voz. Y aquí dice el Señor, y yo llegué a una convocatoria de una guerra espiritual, y que esto y que el otro, hermano. La guerra espiritual son acciones. Satanás ante un cristiano que viva la justicia, que practique la justicia, ante un cristiano que no mienta, que ande en verdad, que sea una persona transparente, hermano, Satanás tiembla. Pero vaya a tirarle usted un poco de sal de esta y de harina a Satanás y verá que está muerto de risa. Y hay mucha gente, hermano, que está metido en estas vanidades. Y Satanás muerto de risa. El cetro que tiene Dios en su mano, en su trono, está construido, según Hebreos 1, 8 y 9, de equidad y de justicia. Pero del Hijo dice, Romanos 8, 1, 8, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad. La palabra equidad es estabilidad, hermanos, es equilibrio. Es que el que tiene mucho, dice la Escritura, aprenda a compartir con el que no tiene nada. Es que aquel hermano que Dios lo ha bendecido va a tener su corazón lleno de justicia. Y va a decir, Señor, mi prójimo está lleno de dolor como aquel hombre que estaba tirado ahí en la vera del camino, hermanos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. El trono de Dios, hermano, está fundamentado en justicia. Dejen de traerme tanta cosa, le dice el Señor a los de Isaías. Vean, hágale justicia al huérfano, hágale justicia a la viuda. Usted quiere ser un combatiente espiritual, usted tiene que saber que está inmerso en la guerra espiritual, pero la guerra espiritual, hermano, correcta. Use las armas que van a fomentar carácter en su vida. Sea una persona que vive en justicia y verdad. Tener hambre y sed de justicia, Jesús dijo en Mateo capítulo 5 y 6, es ser muy dichoso. Dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
Esperamos la prédica le haya sido de mucha bendición. Le esperamos en el siguiente mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita, pastor principal del Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago y sus invitados.